En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno es volver a encontrarles. Es muy grato volver a estar en la compañía de cada uno de ustedes. Nos sentimos muy contentos y gozosos de poder encontrarnos en una nueva oportunidad aquí en Libres en Cristo. Hoy, como siempre, un tema interesante, un tema para abordar, para estudiar, para analizar, y estoy seguro de que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes que están escuchando. El saludo especial para todos nuestros PPLs en todo el país, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, en donde están los diferentes centros de reclusión. Para ustedes vaya nuestro abrazo cordial, nuestro cariñoso afecto para cada uno de ustedes. Espero que puedan sentirse cómodos, que puedan en este programa conseguir también palabra que viene del Señor. Hoy, como siempre, acompañado de este panel, estos panelistas que ya forman parte de esta casa. Estamos hablando nada más y nada menos que del pastor Joel Galvis, quien está con nosotros en esta ocasión. También nos acompaña otro amigo de la casa, el hermano Carlos Barajas, está con nosotros también. Él está ya listo, dispuesto para que este programa también pueda tener su opinión y los comentarios también. Así que el tema que vamos a conversar en esta jornada especial, Jesús y la salud mental. ¿Cuán importante este tema para conversar en esta ocasión especial? Así que bienvenidos a nuestros panelistas que ya están con nosotros. Gracias por permanecer aquí, por estar con nosotros. Pastor Joel, hermano Carlos, ¿cómo me les va? Bien, muchas gracias. Muy amable, hermano. Muchas gracias por permitirnos acá y pues que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Así es, así es. Bueno, ya arrancamos el programa. Vamos a hablar nada más y nada menos de un tema tan importante como lo es la salud mental. Esto es bastante interesante de conversar y ni siquiera yo sé por dónde empezar, por dónde arrancamos. Esto tiene tanta tela por que cortar que es un tema que nos podría dar para varios programas. Así que lo primero que debo reconocer es que este es un tema que afecta tanto a cristianos, no cristianos, personas que tienen que ver con iglesia, que no tienen que ver con iglesia. Pero para que podamos tener un mejor análisis, vamos a tener una corta oración aquí para ser dirigidos por nuestro Padre Celestial. Así que yo voy a pedirle a nuestro querido Pastor Joel que nos dirija en oración. Oremos. Eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, toda la honra, la gloria, la alabanza y el honor son suyos por los siglos de los siglos. En esta ocasión queremos invitarte una vez más para que estés con nosotros, que al compartir con nuestros oyentes este programa de la salud mental y la conexión con el Evangelio y Cristo Jesús pueda ser de gran bendición a cada oyente. Para todos nosotros, en esta tarde, permítenos comprender este mensaje especial y aplicarlo a nuestra vida. Y seguramente, allá al otro lado de la línea, alguien está necesitando la paz que tú ofreces, la paz que necesitamos todos en nuestros corazones. Permítenos, Señor, comprender este tema y ponerlo en práctica, que sea de bendición para cada uno. Bendice la mesa directiva, la mesa en la que estamos acá para compartir, y la parte técnica. Colocamos todo en tus manos, Señor. Úsanos como instrumentos de bendición para llegar a nuestros oyentes. En el nombre poderoso y santo de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Bueno, ya tenemos la dirección de nuestro Padre Celestial y yo quisiera arrancar en esta ocasión de manera muy especial. Hay algo que me llama la atención y cuando hablamos de salud mental
inmediatamente se nos viene a la mente, personas con de pronto esquizofrenia, o de pronto personas con serios problemas de trastorno, delirios de persecución y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la salud mental no solamente tiene que ver con eso. La salud mental tiene que ver con cuidar también nuestra mente, alimentar nuestros ojos con lo que se tiene que alimentar. Entonces, de eso vamos a estar conversando, y quisiera abrir el panel en esta tarde con una cita bíblica. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, en primera línea me quiero referir a qué se refiere el Señor acá cuando dice, se refiere al corazón. ¿Será que nos está hablando del corazón humano? ¿A qué se refiere? Yo, por ejemplo, lo tengo claro, ¿no? Pero de pronto hay algún oyente que dice, bueno, mi corazón o el corazón humano, ¿a qué se refiere? Empecemos por ahí para ir tomando entonces la línea del programa de hoy. Ok, cuando la Biblia menciona corazón en este pasaje y en muchos pasajes, se refiere a la mente, se refiere a los pensamientos, se refiere justamente a cuidar entonces todo aquello que le damos cabida para pensar, para opinar, para aceptar o no distintos pensamientos que pueden llegar a nuestra mente de muchas formas, ¿no? Así que se refiere a la mente. Sí, a ver, en la Organización Mundial de la Salud también hay una definición que dice: es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. O sea, ese es el equilibrio que busca la humanidad en cuanto a salud mental. Ahora, ¿qué busca nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la salud mental? Que nosotros tengamos un equilibrio de servicio hacia nuestros hermanos y hacia Dios, guardando sus mandamientos. El problema es que cuando se rompe ese equilibrio, se puede romper de muchas cosas o por muchos motivos. El principal motivo de eso, dicen los científicos, que es una cuestión genética. Pero yo nací así, con un problema psiquiátrico, y así me tiene que aguantar todo el mundo. Y resulta que cuando uno comienza a leer las escrituras y comienza a entender por qué Dios busca el equilibrio de las personas, porque es la única forma de mostrar el carácter de Él en todos. Interesante. Ok, por eso la palabra del Señor nos insta a cultivar buenos pensamientos, a permitir que lo que pensamos en nuestra mente sea correcto. Eso fue lo que expresó Jesús allí en el libro de San Mateo, el capítulo 9, versículo 4, cuando declaró: conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, nosotros somos los que determinamos qué tipo de pensamientos vamos a permitir en nuestra mente. Y por el libre albedrío que Dios nos ha dejado, ¿no? Así que podríamos empezar diciendo que la salud mental tiene mucho que ver con el tipo de pensamientos que nosotros permitimos se alberguen en nuestra mente. ¿Verdad? Correcto, pastor. Por eso también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo pienso que la clave de todo está ahí, en controlar nuestros pensamientos, porque es la máquina donde arranca todo nuestro bienestar o todo nuestro malestar. O sea, si uno puede controlar los pensamientos, pues puede salir adelante en toda su vida cotidiana y en lo más importante, la vida espiritual. Nosotros tenemos más o menos 50,000 pensamientos al día, de los cuales 49,000 son por el lado que no es. Entonces, el éxito de nosotros en la vida cristiana es comenzar a controlarlos. Cuando yo comencé en la vida cristiana, yo decía, pero ¿cómo controlo uno los pensamientos? Eso es muy difícil. Y aprendí a través de un pastor que nos enseñó, dijo: mire, la vida cristiana es tan sublime que siempre que venga usted un pensamiento malo, un pensamiento nefasto, vaya hacia los pies de Jesús. O sea, usted aquí está en el pensamiento, vaya hacia la cruz y vaya hacia los pies de Jesús.
a ver qué pasa con ese pensamiento. Y así van desapareciendo. No quiero decir que desaparezcan, ¿no? Ellos van a estar ahí porque el ataque es todo el día. Pero volviendo a la salud mental, es un problema tan grande que en el mundo casi el 30% de las personas sufrimos, ¿no? Porque le cuento aquí, pastor, yo tengo un problema psiquiátrico. Psiquiátrico es con psiquiatra a bordo y todo. Y ese problema psiquiátrico me llevó al desastre en mi vida hasta cierto punto. Después lo convertí en una bendición. ¿Pero por qué pasó todo eso? Pues muy sencillo, porque llegué al Evangelio, porque conocí a Cristo y comencé a andar y a esculcar y a estudiar y a buscar la solución a mi problema mental. Y por fin lo encontré, porque lo único que lo cura todo es Cristo Jesús. Y lo cura a través de la oración y el estudio diario. O sea, nosotros recalcamos mucho la oración y el estudio diario, porque ¿qué hacía nuestro Señor? Oraba y enseñaba a todos los discípulos a estudiar. Entonces, cuando yo comencé a ir donde el psiquiatra, yo tuve una crisis gravísima. Yo trabajaba en una empresa, era gerente de una empresa. Y yo sabía que si yo iba al psiquiatra y en la empresa se daban cuenta, viene que le hacen al gerente. Hasta luego, muy buena gente, el hombre, hay que páguenle hasta la risa, pero se va. Entonces yo fui a la clínica psiquiátrica porque me sentía muy mal y no podía esperar la cita, que para que usted lo vea en psiquiatra tiene que hacer un proceso largo. Entonces fui a la clínica psiquiátrica, urgencias, y el psiquiatra me dijo, señor Barajas, toca dejarlo hospitalizado. No hay otra. Yo le dije, mire, hágame lo que quiera, pero no me deje hospitalizado. Porque si usted me deja hospitalizado, yo pierdo mi trabajo. Y yo, no, ¿cómo se le ocurre? Esto es una enfermedad como cualquier otra. Le dije, sí, pero es que yo no soy cualquier otro empleado, yo soy el gerente de la empresa. Me botan. Digo, verdad. Bueno, viene un puente, entonces usted en ese puente va a tomarse estas medicinitas y se va a controlar. Y así fue. Pero el desorden volvió. Y cualquier enfermedad mental, usted le mezcla drogas o trago y eso se catapulta. El diagnóstico mío fue enfermedad bipolar. Y es una enfermedad hasta bonita, porque usted está en unos picos de euforia que usted baja la luna con la mano. Feliz, pero feliz. Pero después cae al suelo y ahí no se quiere parar. Y ese es el problema más grave. Entonces el psiquiatra dijo, no, hay que definir un tratamientico para que usted lo tome, muy juiciosito, pero no puede tomar trago, no pueden consumir drogas. Bueno, afortunadamente en la vida nunca he consumido drogas, pero trago sí, y bastante. Entonces el trago me llevaba a esos desenfrenos. Y yo, consciente que sufría eso, pues seguía tomando trago. Y me tomaba mi pepa y tomaba trago. Pero qué problema tan terrible. Pero cuando ya llego a los pies del Señor y me doy cuenta que el problema que yo tenía era gravísimo, tan grave, que el 70% de los pacientes bipolares terminan suicidándose. El 70% de las personas que no entran a un tratamiento y siguen en su desenfreno, se matan. Los grandes genios de Google, casi el 80% se suicidaron. Después de que sacaron adelante la empresa y ya no encontraban ni sustento ni ganas de nada, porque cuando uno está en los picos de euforia puede trabajar sin dormir todo el tiempo que usted quiera y no le da sueño. Entonces esa gente era una productividad infinita, pero por dentro venía el problema y obviamente nadie les mostró un camino claro desde el punto de vista espiritual. No le mostraron tal vez a Jesús a esas personas y pues llegaron a donde llegaron. Entonces cualquier enfermedad mental es una bomba de tiempo. O sea, toda esta gente que hizo el atentado ahorita contra Donald Trump y todas esas personas que han hecho esas masacres son personas que están fuera de sí. Entonces tiene uno que tomar conciencia de dos cosas, que la enfermedad mental, la gran mayoría, la mía, no tiene cura. No tiene cura, se controla. ¿Cómo se controla? Yo descubrí que el control más inmenso es la oración. Ya el psiquiatra me ve una vez cada semestre, antes me veía todos los meses y me decía, don Carlos, ¿y cómo está de pensamientos? ¿Qué pensamientos raros ha tenido? No, yo estaba aquí así, para ahí un pensamiento rarito de vez en cuando. No, contrólelos. Pero eso el psiquiatra se lo decía a uno como con mucha convicción, pero no le decía a uno, busque a Dios. Haga de su vida una oración continua y verá que el problema psiquiátrico va aminorando. Entonces, cuando uno entiende esa partecita del peso tan importante que hay, la ligadura que hay tan gigantesca entre la salud mental y la parte espiritual, es fundamental. Entonces comienza uno a buscar de la oración, a buscar de Dios y comienza ese equilibrio. Obviamente la parte de la medicina no la puedo dejar. O sea, ¿por qué? Porque finalmente es un camino que Dios también abre para que uno tenga un equilibrio.
A pesar de que ahora la dejo por tomar bastante tiempo a veces, porque viajo o me siento bien y la dejo de tomar, pero no me siento desequilibrado. Pero es un soporte. Pero yo pienso que la clave de todo está en la oración. Yo comencé a hablarle al psiquiatra de ese tema y él me dice, pues tienes razón, porque la gran mayoría de mis pacientes que son cristianos tienen una vida tranquila y cómoda y tienen una receptividad grandísima hacia el tratamiento por la relación con Cristo. Me dice él, de pronto, porque el Señor pues no creo que sea como muy cercano, muy creyente. ¿Cómo le parece esa historia, pastor? Qué bendición. Estaba pensando, ¿qué le diríamos? No sé, Mauri, si usted quiera, ¿qué le diríamos, o hermano Carlos, a aquella persona que quizás escucha una experiencia como estas, que obviamente está apoyada por la palabra y no solamente su caso, sí, hermano Carlos, muchas personas, como usted dice, pero seguramente hay algún oyente que dice, bueno, está bien, yo escucho esas experiencias, pero también he oído que hay personas que por estudiar la Biblia se desequilibran mentalmente, pierden la paz, empiezan a sufrir de miedos, de temores, de preocupaciones. ¿Qué podríamos decirle? ¿Cuál sería entonces? Sí, para unos se constituiría en una bendición y para otros posiblemente no tanto. A ver, lo que pasa es que se acuerda que antiguamente, bueno, de pronto usted nació en el Evangelio. Yo era católico y cuando la mamá de uno, mi mamá tiene 95 años, yo tengo 59, cuando yo estaba pequeño y cogía la Biblia, mi mamá decía, no coja la Biblia, déjela ahí quieta. El que lee la Biblia se vuelve loco. Eso es para los curas, para los sacerdotes. Yo, caramba. Entonces yo me crié en ese concepto, o sea, yo no tocaba la Biblia, que yo decía, ¿qué tal donde toque la Biblia y me chifle? Entonces imagínense, pero resulta que cuando uno llega al Evangelio y comienzan a enseñarle de una manera sistemática y explicada el Evangelio, entiende uno que la Biblia es la solución para todo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y en la salud mental es muy importante tener la cabeza ocupada, porque en cabeza ocupada no hacen nido los malos pensamientos. Porque los malos pensamientos son como los pájaros, ¿no? Revoloteándole que en la cabeza. Y van haciendo nido en la medida que usted no tenga cómo sacarlos de ahí. Entonces la salud mental es algo tan complejo y tan terrible que yo les digo a mis hermanos que están allá detenidos, que están en su sitio de reclusión, no tengan miedo de tener un problema mental, pero siempre coloquen a Cristo por delante y coloquen su poder en la oración y Él los va a sanar. Hace como 1 año y medio estábamos ahí en la reclusión hablando con los hermanos. Mi hermano se puso a llorar terrible. Yo le dije, hermano, ¿qué le pasó? Dijo, no, yo no quiero ni hablar, yo me siento muy mal, estoy muy deprimido, estoy muy enfermo. Entonces nos pusimos a hacer oración entre todos los que estábamos ahí. Ya cuando él se tranquilizó un poco, nos contó que era que él ya iba a la domiciliaria y se la negaron. Entonces que él tiene unos problemas con la familia, con la mujer, con los hijos. Y yo le dije, mire hermano, no sé qué problemas tenga usted, no sé qué está pasando por su vida, pero Cristo sí lo conoce todo. Entonces entréguele todos esos problemas a Cristo, pero entrégueselos de verdad. Cuando uno le entrega los problemas a Cristo, se los entrega a Él y Él se encarga de solucionarlos con su poder. Pero usted no puede estar todo el día, Señor, ¿se acordó de mí? Señor, ¿se acordó de mí? Señor, ¿se acordó de mí? No, usted le entregó los problemas al Señor y dijo, Señor, estos problemas que yo tengo no los puedo solucionar aquí en mi sitio de reclusión, Señor. Tengo un hijo en las drogas, tengo un hijo en el alcohol, tengo problemas financieros allá afuera que yo no he podido solucionar estando aquí, pero tú lo puedes todo y lo puedes solucionar. Y pues al igual que ustedes, nosotros aquí afuera también tenemos problemas financieros, problemas con los hijos, problemas con de todo, y a veces son problemas muy serios que nos desequilibran. Y si uno se deja desequilibrar, ahí sí está la cosa complicada. Entonces siempre poner los problemas en las manos de Cristo Jesús, que Él los soluciona a todos, pero de una manera total. ¿Cómo se entregan los problemas a Cristo? Pues como nos enseñaron, Cristo es el único que soluciona todo, pero yo le tengo que entregar mi vida a Él primero. Entonces la gente le dice a uno, ¿y cómo le entrego mi vida a Dios? Yo digo, pues yo no tuve escapatoria. Cuando yo sentí que había tocado fondo con mi problema mental, yo dije, pues no me queda más. Y un hermano que había orado por mí durante 25 años, pastor, él sabía mi problema y él oraba por mí. Cuando él dije, yo me quiero bautizar en la iglesia. Y él me dijo, caramba, ¿y usted por qué quiere bautizar? Le dije, no, porque yo siento un deseo inmenso. Después contamos esa parte y me bauticé.
Y para mí eso ha sido la bendición más increíble, porque mi estabilidad emocional me ha llevado a tal punto que escribí un libro, pastor, y lo tengo. O sea, está en venta, bueno, en la cuña, no, en Amazon. Ahí está el libro de la salud mental, de cómo nosotros podemos llevar una carga tan pesada, porque los enfermos mentales se vuelven una carga pesada, no tan solo para ellos, sino para toda la familia, porque es un problema gravísimo. Entonces, yo sí quería contar este testimonio, porque hay muchas personas, y hemos detectado eso cuando hemos ido a los sitios de reclusión, hermanas, hermanos, que tienen problemas serios de depresión, serios, que se han quitado la vida, se han querido quitar la vida. Y entonces ahí es donde viene ya el hoyo profundo, porque cuando usted no le encuentra gracia a esta vida, pues ya entró en el terreno de la oscuridad. Valdría quizás la pena recordar lo que dice Hebreos 10:22, ¿no? Estaba pensando justamente que el Señor nos invita a acercarnos con esa confianza, con esa tranquilidad de que estamos en sus manos, ¿no? Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Esa es una invitación que nos hace la palabra para acercarnos al trono de la gracia, para acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios con un corazón confiado, un corazón lleno de fe, de esperanza, y seguramente todos esos pensamientos negativos de depresión, de estrés, de angustia, de temores, de ansiedad, todos esos familiares, ¿no? de esos Toda esa cadena, elementos mentales nocivos, el Señor quiere ayudarnos a despejarlos, ¿no? A quitarlos. La única forma que nosotros tenemos de poder salir adelante con una salud mental estable es saber que de ese punto donde estamos podemos salir. Así es. Es lo más complejo. Eso es como cuando la gente, yo he podido hablar con hermanos que han salido de las drogas. Yo le digo, ¿usted cómo salió de las drogas? Dijo, yo estaba en un hoyo tan profundo, Carlos, que yo no veía la luz por ninguna parte. Pero alguien un día me habló de Jesús y esa luz apareció. Y esa luz me levantó. Y esa luz me trajo hacia acá. Un rayito de rayo. esperanza. Un ejemplo. Un halo de luz. Un ejemplo, hermano. Voy a poner un ejemplo nomás. Usted enciérrese en una habitación totalmente oscura, que no vea nada, y encienda un fósforo. A ver qué pasa. Todo se ilumina. Así es la luz que sentimos en Cristo. A mí me pasa, o sea, que me hizo acordar cuando visita uno una cueva. Exactamente. Ni menos ni una más. cueva completamente oscuro, y cuando usted ve la lucecita allá al fondo, la salida. entrada, la salida, ¿no? Como que ya estamos cerca, ¿no? Sí. Entonces, todos los problemas mentales uno los siente así. Sobre todo la depresión. La depresión es lo más terrible porque usted no se quiere parar. A usted no lo motiva nada para pararse de la cama. No lo motiva nada. Entonces, tiene que salir uno de ahí de una manera muy sencilla y muy dinámica. Y es saber que de esa luz que emana del Evangelio está de nuestra parte y está buscando una sola cosa: que nosotros recibamos a Jesús en el corazón, lo aceptemos. Muchas veces hemos podido hablar con personas que tienen problemas mentales graves, y en medio de su situación mental le dicen a uno, ayúdeme. Comienzan a hablarles del Evangelio. Oye, hay algo terrible, pastor, y la gente dice, no, hábleme de todo menos del Evangelio, no me hable de Dios. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que hay una parte espiritual supremamente fuerte, porque no cualquier persona rechaza el Evangelio. Está bien que usted, una persona en la calle, venga, hablamos de Dios. No, ahorita no tengo tiempo, hoy día afán, me cierran el banco, ¿sí? Pero usted en un hospital, en una cárcel, hablando con una persona que está así de mal y le diga, no quiero que me hable de Jesús, eso a mí me pasa un escalofrío terrible, porque entonces esa persona ya no está, diría yo, o sea, solamente Jesús lo puede sacar de ese punto, solamente. Y es justamente porque nosotros somos completamente integrales, ¿no? Sí. Somos una sola unidad, física, mental, espiritual, social, si le incluimos esos elementos, y efectivamente por eso, al tratar este tema de Jesús, pues estamos tratando de cómo la conexión espiritual pues va con nuestra mente, y nuestra mente impacta nuestro cuerpo físicamente,
Es decir que podríamos ir mencionando también y recordando esta tarde que no solamente es mi estado mental o la enfermedad mental la que me agobia, sino que ese mismo estado mental no saludable, no sano, redunda o repercute en nuestro estado físico. Entonces, porque somos un ser integral y todo está totalmente conectado. Hay algo importante, yo escuchándolo... Perdone que no, antes que usted lo mencione, por eso dice Proverbios 17:22, el corazón alegre es medicina para el cuerpo. Para el cuerpo, sí. Sí, señor. Así es, bueno, no, yo quería, aquí escuchándolos a ustedes ahí conversando, se me ocurre algo interesante, es que nosotros estamos hablando de la salud mental, ¿no? Pero se me ocurre ahora, y analizando un poco lo que ustedes han venido conversando, y he llegado a la conclusión aquí sentado donde estoy, que la salud mental es algo que las enfermedades de la mente es un arma de Satanás. ¿Por qué se los digo? Porque ¿dónde se comunica el Señor con nosotros? En la mente. En la mente. Entonces Dios se comunica con nosotros en la mente, y si nuestra mente no está apta, no está cabal, entonces Dios no puede comunicarse con nosotros. Entonces Satanás ha sido bien astuto en este asunto de las enfermedades mentales, porque él sabe que es allí donde nosotros podemos tener una real conexión con Dios. Cuando nuestra salud mental se ve afectada por X o por Y, se ve afectada nuestra vida espiritual. Mire algo interesante, y esto me lleva ahí a la antigüedad. En aquel tiempo, cuando David era un jovencito y venía Goliat a desafiar allí al pueblo de Israel, vengan, denme un hombre que pelee conmigo, y lo hacía todos los días, y la Biblia dice que lo hizo por 40 días. Y en esos 40 días el hombre venía en la mañana y venía en la tarde. Y a mí me causó curiosidad, ¿por qué el hombre iba 2 veces al día, no? ¿Por qué iba 2 veces al día? Y yo me puse a analizar un poco el contexto de esto, y es que este gigante Goliat, usado obviamente por el enemigo, sabía que en horas de la mañana era algo muy interesante para el pueblo, porque ¿qué hacía el pueblo en la mañana? Oraba. ¿Y qué hacía el pueblo por las tardes? Oraba. Entonces, este gigante, este enemigo, sabía esto, y sabía que al sembrarle el terror, al sembrarle a ellos el miedo, al interrumpir esa oración, entonces el pueblo quedaba desprovisto. Y eso es lo que pasa con las enfermedades mentales, que indiscutiblemente marcan una diferencia. Por ejemplo, la Biblia no habla específicamente o explícitamente sobre el tema de la salud mental. Sin embargo, tiene mucho que decir sobre el corazón, qué son los sentimientos, cómo pensamos, el quebrantamiento espiritual que ocurre cuando pecamos, la condición de nuestras vidas, ¿no? Entonces la salud mental, en mi criterio, es importante porque afecta a todo el ser. Es decir, si yo estoy mal aquí, voy a estar mal en todo. Entonces afecta a todo el ser. Sí, eso es una cosa que te va a afectar por todo. Entonces, al igual que el cuerpo y la mente pueden enfermarse, la mente también puede lesionarse y puede causar daños a nuestro organismo. Ahora bien, hay un texto que está allí en Proverbios, en el capítulo 4, verso 23. Me gusta mucho este texto y va acorde con lo que decíamos desde el principio, y creo que lo habíamos leído anteriormente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que mana la vida. Entonces, qué interesante y qué bueno es poder tener esto en contexto. La Biblia tiene muchos pasajes que hablan indirectamente de la salud mental. El Señor es quien renueva la mente, según Romanos 12:2. Correcto. Y restaura el alma, como dice Salmo 23:3. El salmista decía que él, no importa si pasaba por el valle de sombra de muerte,
Entonces Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, un espíritu no de temor, sino de poder, sino de amor, sino de dominio propio, según lo dice el segundo libro de Timoteo, el capítulo 1, verso 7. Entonces nosotros tenemos esa promesa de paz de Jesús, porque es el descanso que nosotros necesitamos. Por supuesto, hay muchos temas en cuanto al entorno de la salud mental, y eso está ligada a la salud del cuerpo, y estoy hablando de la salud espiritual también. Entonces, por ejemplo, un ejemplo bíblico que pudiera yo traer a colación en este momento, pastor y querido hermano Carlos y queridos pepeles y oyentes, es Elías, cuya salud mental sufrió durante su conflicto con Jezabel. Ustedes recuerdan eso. Después de que Elías descansó y se recargó físicamente, entonces ¿qué hizo Dios? Le dio ánimo, le dio un nuevo propósito, hasta un asistente. Entonces vemos que sí, existen los problemas y ese asunto de la mente, pero Dios es más fuerte. Alguna vez, sabe que estaba pensando en algo que creo que es muy valioso tenerlo en cuenta. Alguna vez, hace unos 2 años tal vez, escuchaba una conferencia de un experto en salud mental. Es una charla que nos dieron a todos los pastores aquí del Oriente. Y él nos hacía énfasis en que la mente tiene la capacidad, nosotros no, que cuando pensamos en algo positivo, es como si hubieran dos familias principales, ¿no? Una es una familia que es pues donde está el descontento, los pensamientos tristes, ¿no? La desconfianza, la preocupación, como que todas son de una misma familia, ¿no? Todo lo negativo. Todo lo negativo diríamos, exacto. Sí. Y otra familia es todo lo positivo, entonces ahí están los pensamientos del entusiasmo, de la alegría, del optimismo, del amor, ¿sí? Y él decía algo, es un experto en salud mental, y decía, cuando una persona simplemente piensa en uno, cualquiera que sea de la familia, inmediatamente es como si empezara a invitar a todos los demás. De esa familia. De esa familia. Me parece pues algo interesante, es decir, puede que usted diga negativamente, solamente usted es un poco pesimista, por decir algo. Pero resulta que pensar de manera pesimista me está invitando a todos los tíos, primos, sobrinos y parientes de todo lo negativo. Claro. Entonces ahí vienen otros pensamientos, ciertos, negativos. Y también es muy interesante porque ¿qué debo pensar para salir de esos pensamientos negativos? Solamente invitar a uno a ser positivo, invitar la alegría, invitar el gozo, invitar algo. Y creo que el evangelio está dado para eso, para que atraigamos justamente esa familia de pensamientos positivos que nos van a alejar esa otra familia y nos van a llenar de pensamientos correctos. ¿Sabe que usted ahorita, pastor, usted mencionaba allí los pensamientos, y se me vino a la mente un personaje histórico que cabe y vale recordar en este momento, un personaje que cambió la historia de Alemania, y ese fue Hitler. Uy, sí. Hitler comenzó pensando. O sea, todo comenzó en la mente, en el pensamiento. Todo comienza ahí, hermano. Todo comienza ahí. Entonces yo siempre he dicho que la base del pecado, ¿cierto? La base se origina en la mente. Por ejemplo, miremos el caso de Hitler, ¿no? Hitler desde muy pequeño, desde muy niño, pues sentía el deseo de estudiar pintura, estudiar música, pero algo en la mente le decía que no, que él tenía que ser un militar. Y cuando llega el momento de ejercer, de ser un militar, pues su pensamiento se fue más allá. Ahora no quiero ser solo un militar, quiero ser un general. O sea, no quiero ser cualquier militar, quiero ser un general, quiero ser alguien de poder. Y cuando llega a ser alguien de poder, ahora ya no se conforma con ser alguien de poder, sino que ahora quiere todo el poder. Y cuando llega a tener gran parte de ese poder, ahora no quiere tener solo gran parte de ese poder, sino que quiere ser el mejor del mundo. O sea, quiere tener el dominio total del mundo. Y ahí es donde viene la conquista a Francia, Polonia, todos esos países que sufrieron lo que fue la gran masacre del Holocausto. Todo comenzó a través de un pensamiento. Por eso es válido
lo que usted decía allí, pastor, en cuanto a esa familia de pensamientos negativos y familia de pensamientos positivos, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos aprender mucho de esto, de la salud mental, si aprendiéramos, como decía el hermano Carlos, a dominar nuestros pensamientos. Y sabe que muchas veces decimos, no, es que es muy difícil dominar los pensamientos. Siempre que llegue un pensamiento de la familia que no queremos, decirle de una vez, vaya. Lo cambio. Sí, y volviendo otra vez a este personaje de Hitler, yo no sé si ustedes conocen un poco la historia de este personaje, pero este personaje, al final de sus vidas, los nazis, ellos tenían lo que llamaban la pastilla de cianuro, ¿no? Ellos se quitaban la vida cuando se veían amenazados, se quitaban la vida. Y todo esto fue maquinado, pensado. Hay un famoso vehículo que tiene forma de un escarabajo, no vamos a mencionar su nombre por temas de publicidad, ¿no? Pero usted lo conoce, es un carrito que parece un escarabajo. De hecho, lleva su nombre, escarabajo. No sé si conocen que la historia de ese vehículo nació en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Ese vehículo nació en la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler dijo, necesito un vehículo que no use agua, que se camufle en el desierto y que no tenga necesidad de ser impulsado por líquido vital, que su bomba de refrigeramiento sea agua. Y nace ese vehículo. Todo nace ¿dónde? En un pensamiento. Entonces, qué interesante es esto que ustedes acaban de mencionar allí. Por ejemplo, el pensamiento en el Génesis. Vámonos al Génesis, cuando la serpiente se le acerca a Eva y la hace pensar, le dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes se comen eso van a ser como Dios. Y entonces Eva piensa, oiga, yo quiero ser como Dios. Y ahí vemos un pensamiento, una verdad a medias, porque al decirle, bueno, él sabe que ustedes van a ser como Él. Eso es lo que Él está evitando, ¿no? Entonces Eva a lo mejor pensó y dijo, bueno, pero es que a mí me hizo Dios. Y si yo como esto, pues puedo ser como Dios. Y yo creo que, yéndome un poquito a lo que es la mente finita humana, y todo comienza, ¿por qué? Por un pensamiento. Así que esto es interesante. Muy bien, sí. Para ratificar lo que el hermano está diciendo, podemos verlo también en Romanos 8:28, que dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. O sea, si nosotros estamos en las manos de Dios, no tenemos que temer nada. No tenemos que tener ninguna inseguridad. No tenemos que tener ninguna intranquilidad. La gente que sufre de los nervios, que llaman los psiquiatras, que de depresión, todo el día es pensando en algo negativo. No tengo plata para el mercado, pastor. No me alcanza para el arriendo, pastor. Y todo el día, entre comillas, es una quejadera. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca en lo negativo. Y usted lo que dice, una cosita negativa trae 300 o 400 o 500. Y lo mismo una cosa positiva trae muchísimas positivas. Mira lo que dice Henry Ford. Henry Ford dice, tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. ¿Sí? O sea, usted es capaz, mira lo que dijo el hermano, crearon un carro que era capaz de andar, mejor dicho, en contra de todo lo que decían los demás. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Pero para los que andamos con Él, ¿no? Hitler no andaba con Dios, por eso quedó allá. Así es. Yo tengo la oportunidad de visitar varias veces en la semana a enfermos, ¿no? Que me llaman y a muchos de ellos me piden, pues por su estado de enfermedad delicado, me piden que quieren ser ungidos, ¿no? Como manda la palabra, sí, la Biblia. Y bueno, una de las cosas que siempre hago énfasis cuando voy a ungir a un enfermo es que debe sentirse en plena, completa y absoluta paz con Dios y con los semejantes. Un pensamiento completamente de tranquilidad. ¿Y dónde lo hallamos? En Jesús. Claro. Confesando nuestros pecados, ¿cierto? Confiando en su poder, en su gracia, en su amor. Depositando la vida en las manos plenas del Señor. Y yo les menciono, ¿no? Sea para que el Señor lo sane, o sea para que el Señor lo lleve a descansar, es completamente importante y vital estar en paz. Así es. ¿Y por qué? Porque la sanidad del cuerpo comienza con un estado mental.
de Correcto, paz. así es. De paz. Bueno, pastor, querido hermano Carlos, el tiempo es inclemente aquí en este programa. Ya se nos ha ido el tiempo, literalmente ya nos quedan apenas unos 3 minuticos, 4 minuticos de programa. Y yo quisiera en esta ocasión, a manera de reflexión final, poder decirle a nuestros amigos, nuestros oyentes, que la Biblia da algunas pautas para lograr y conservar, por supuesto, una buena salud mental. Tenemos una descripción de la vida de pensamiento saludable en el libro de Filipenses 4:8. En el libro de Filipenses 4:8. ¿Y qué dice allí? Correcto. En el libro de Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. En esto pensar. Entonces, pautas que nos da la palabra del Señor para que usted y yo podamos tener en cuenta esto. Tenemos el ejemplo de Jesús, de tomar descansos del ajetreo, de la vida, para enfocarse en asuntos espirituales. Por ejemplo, miremos qué nos dice rápidamente, ya para finalizar y poder concluir el tema de esta ocasión, Lucas capítulo 5, verso 16. Mire lo que dice. Pero él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Esto es una gran pauta para que ustedes y nosotros podamos ponerla en práctica. Él llamó a sus discípulos a hacer lo mismo y nosotros debemos hacer lo mismo también para disfrutar de una paz mental, de una paz, de una salud, tanto mental, física y espiritual. Pablo, por ejemplo, reconoce el ejercicio físico como beneficioso allí en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 4, verso 8. El cuidado personal, tanto el físico como espiritual, todo eso es una necesidad para que nosotros podamos tener una buena salud mental. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Hermano Carlos, ¿tiene algo ahí para decirnos rápidamente? Hay algo muy concreto, está en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, así es. Porque como dice el pastor, si no hay paz, no hay libertad. Así es, si no hay paz, no hay libertad. Bueno, ya se nos va el tiempo. Yo quiero pedirle a nuestros amigos en la mesa de trabajo, también agradecerles por el tiempo. Sabemos que son personas ocupadas, el pastor tiene sus ocupaciones, tiene su rebaño, nuestro hermano Carlos también siempre está por allí trabajando arduamente y qué bueno es poder contar con la presencia de ambos aquí en la mesa de trabajo. Hoy no estuvo con nosotros nuestro querido hermano Gabriel, pero también cumpliendo con algunas ocupaciones, pero qué rico es poder y qué bueno es poder tenerles en el programa. Pastor Joel, palabras finales, por favor despídanos con una oración, el hermano Carlos con una oración y el pastor nos despide entonces con la oración sacerdotal. Bueno, hermanos, primero que todo damos gracias a Dios por este mensaje, Señor. Tú sabes el corazón de cada uno de los que están escuchando este programa, Señor. Sánalos, dales esa libertad mental que tanto necesitamos, esa paz espiritual. Cógelos de tu mano y no los sueltes, Señor, y que cada uno de nosotros tomemos la mano de Dios, tomemos la oración diaria, Señor, el estudio diario como una rutina de verdadero entendimiento y verdadera libertad, Señor. Te pedimos por cada una de esas familias que están sufriendo también, para que entiendan que la única salida a todo es Cristo Jesús. Te lo pedimos en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pastor. Amable oyente, bueno, si alguno de nuestros oyentes se encuentra con pensamientos de depresión, de negativos, de desconsuelo, queremos animarlo y motivarlo para que en Cristo Jesús pueda encontrar pensamientos positivos. Amén. Que pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que pueda confiar en el Señor y pueda cambiar esos pensamientos negativos, esa familia de pensamientos negativos por pensamientos positivos a través de Jesús y su palabra. Que el Señor
te bendiga, apreciado amigo, apreciado oyente, te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén, así es. Amén. Bueno, mis queridos amigos, un placer estar con ustedes. Los vemos, nos escuchamos en un próximo programa cuando de nuevo estaremos con todos ustedes con esto que se llama Libres en Cristo. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.